Buenos días a todos. Hemos venido a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 9/2021, la conocida Ley Riders, ¿no? Así lo dijimos en su momento y así lo hemos hecho. Y por tres motivos que ya en el Congreso manifestamos: por la forma, por las formas y por el fondo. Por la forma, porque se ha hecho un abuso, una utilización abusiva del artículo 86 de la Constitución española, porque se ha usurpado a la Cámara Legislativa de sus funciones de legislar y se ha utilizado la figura excepcional del Real Decreto Ley, que es excepcional, sin que exista causa justificante ni pretexto que lo pueda justificar. De ahí la forma que la combatimos mediante este recurso de inconstitucionalidad. En cuanto a las formas, también lo dijimos en su momento, el mantra del diálogo social. Nosotros sí que hemos estado reunidos con las plataformas y con los riders, con distintas asociaciones, y ninguno de ellos, excepto una sola empresa, han tenido contacto con los miembros de la conocida mesa de acuerdo social entre empresarios, sindicatos y el gobierno. Pues no han sido invitados, no han sido escuchados y efectivamente pues entendemos que las formas no se han tenido en cuenta. Y el fondo, que es lo importante, aquí se está esquivando un debate importantísimo. Vox quiere para los riders, primero, trabajo, que es lo que tiene en este momento, trabajo. Un trabajo que sea digno, un trabajo que efectivamente esté regulado, un trabajo que les dé protección y derechos y que tengan la libertad, porque es un trabajo precario, la libertad de poder elegir, combinar, compartir con otros trabajos, que esto es lo que posiblemente no existirá. Como posiblemente no existirá la laboralización, que efectivamente se hace eco de sentencias del Tribunal Supremo, la laboralización pues se hará mediante subcontratación de empresas temporales. O sea, en realidad se va a tolerar un fraude para que la señora ministra de Trabajo tenga el gran titular. O sea, Vox estamos en realidad por la protección de un colectivo que necesita ayuda, y lo que se está privando a ese colectivo es de esa ayuda esencial, que es el poder de forma honesta llevar pues ingresos a sus respectivas casas. Y en el fondo de todo esto está el gran debate en torno a la figura del autónomo digital. Hay un debate que ya en Europa se está produciendo. En distintos países de Europa y del mundo se está tratando esto con seriedad, y aquí se ha optado por un titular falso, por un titular de la señora ministra, y por un titular que efectivamente lo que puede llevar es pues miseria, más miseria todavía y más paro a un colectivo que lo que necesita, insisto, es ayuda y acuerdos, y que a la Cámara Legislativa no se le hurten sus capacidades ni su misión de legislar. Y, en definitiva, en resumen, es esto lo que yo creo que es interesante y lo que hay detrás de este recurso y de nuestra iniciativa. Ahora nosotros, en el trámite parlamentario correspondiente, en el desarrollo de las ponencias y en el Congreso, pues escucharemos una vez más a los repartidores, a los riders, a las plataformas, a las empresas. Intentaremos buscar pues una solución. La solución es que haya trabajo digno, que haya trabajo con protección y que haya trabajo para aquellas personas que sean capaces de combinar en distintas formas en base a estas plataformas digitales. Por ejemplo, un repartidor, un traductor, un tasador, que son los casos que nos hemos encontrado. Personas que ahora se están haciendo de riders, que a según qué horas están traduciendo mediante plataformas digitales, que a según qué horas están haciendo peritajes a través de plataformas digitales. Todo eso es lo que hay que legislar. Pero aquí, hoy, en este momento, de las tres cuestiones que nosotros manifestamos, la forma, las formas y el fondo, hemos venido a presentar este recurso de inconstitucionalidad por la forma y el abuso del artículo 86 de la Constitución. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta relacionada con el recurso o de actualidad? Vale, yo le quería preguntar al señor Ortega Smith, soy Vicente Ibáñez de Antena 3, si confiaba en esas palabras que ayer decía el presidente Sánchez en el Congreso de que no iba a haber referéndum. Bueno, nuestro presidente Santiago Abascal fue muy claro. La palabra de Pedro Sánchez no vale nada. Y los españoles tienen que darse cuenta, especialmente sus votantes, que son quienes le han permitido llegar al gobierno, junto con el apoyo de sus socios parlamentarios, los golpistas, los totalitarios, los filoetarras, que la palabra de Pedro Sánchez no vale nada. Cuando Pedro Sánchez dice una cosa, hay que pensar inmediatamente en lo contrario. Y si Pedro Sánchez dice que no habrá referéndum de autodeterminación, desgraciadamente para España, lo habrá. Aunque lo intenten camuflar como un referéndum consultivo sin carácter vinculante. Ya sabemos que eso sería tanto como aceptar esa reivindicación histórica de los separatistas de que la soberanía nacional se puede parcelar, se puede dividir y que la unidad nacional es cuestionable, se puede someter a referéndum, lo cual es una auténtica falacia desde el punto de vista, por supuesto, constitucional y desde un punto de vista político de defensa de la unidad y de la igualdad de los españoles. Por tanto, desgraciadamente a su pregunta, cada vez que Pedro Sánchez dice algo, hay que pensar justo que nos está mintiendo y que va a hacer lo contrario. Como mintió, por cierto, y conviene recordarlo tantas veces como sea necesario, mintió a sus electores cuando dijo jamás pactaremos con los separatistas, jamás nos pondremos del lado de quienes tienen las manos manchadas de sangre, jamás aceptaremos a los de las cartillas de racionamiento comunistas. Tardó 24 horas en echarse a sus brazos y, lo que es peor, poner a España y a la soberanía nacional de rodillas ante todos ellos. Señor Ortega Smith, para estado de alarma, uno de los aspectos más interesantes de ayer, o más noticiosos, es que el señor Abascal instó a Pablo Casado a realizarle una moción de censura de nuevo a Pedro Sánchez. No sé si han recibido ya alguna contestación del líder de la oposición y si esperan que el PP dé un paso al frente y tome las riendas para realizarle esa moción de censura. Bueno, el presidente Santiago Abascal apeló a la responsabilidad del primer partido de la oposición. Son el primer partido de la oposición para algo, no para convertirse en el ministro de la oposición, formando parte del consenso del gobierno. El Vox ya dio una oportunidad a la Cámara para que se manifestase en la moción de censura que planteamos. Desgraciadamente, como recordó ayer Santiago, ese no a nuestra moción de censura ha sido un rechazo absoluto a los españoles abandonados, a los españoles que perdieron a seres queridos por la negligencia de este gobierno criminal, a los españoles que se encuentran desesperados en paro o a punto de entrar en las listas del paro. Fue un no rotundo a todos ellos y un sí a un gobierno cómplice, un gobierno que ha pasado de ser un gobierno ilegítimo a ser un gobierno ilegal por su prevaricación en los indultos. El Partido Popular debe presentar esa moción de censura. Las razones son más que justificadas. El propio Casado las repite una y otra vez. Pues si realmente tenemos que sacar de la Moncloa a este gobierno porque está haciendo un daño terrible y los españoles no podemos soportar más las consecuencias, que ejerza su papel de oposición, que lo haga. Santiago Abascal no les pone plazos, faltaría más, no les dice que tiene que ser mañana ni pasado, les dice que se tomen su tiempo, pero que lo hagan y además nosotros, a diferencia de ellos, no vamos a reprocharles nada, no vamos a subir a la tribuna a insultarle al presidente Casado como insultó él vilmente y miserablemente al presidente Abascal, diciendo aquella barbaridad trágica en el caso de a quien se refería, que pisoteaba la sangre de las víctimas del terrorismo. Le pedimos al Partido Popular que presente la moción de censura y le hemos dicho que tendrá nuestro apoyo, sin reproches y sin condiciones, o si me apuran, solo con una condición: devolver la voz a los españoles, que haya inmediatamente elecciones, porque no es una moción de censura para que Casado sea el presidente, es una moción de censura para que los españoles democráticamente podamos decidir cómo salimos de esta etapa negra a la que nos ha sucumbido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El Partido Popular ha dicho que por ahora no dan los números, al igual que dijo ya anteriormente. Si finalmente no la presenta el Partido Popular como líder de la oposición, ¿darán ustedes una vez más ese paso?
Bueno, yo creo que apelar al tema de si dan los números para presentar una moción de censura es falso, es una trampa. Y es una trampa porque basta con repasar las diferentes mociones de censura que se han presentado desde la aprobación de la Constitución para darse cuenta que la inmensa mayoría de las mociones de censura que se fueron presentando, la del Partido Socialista contra la UCD, la del Partido Popular contra el Partido Socialista, la del Partido Socialista o la de Podemos contra el Partido Socialista, etcétera, etcétera, ni daban los números ni triunfaron. Esa no puede ser una excusa. Las mociones de censura hay que presentarlas. Y además está por ver. Abascal le recordaba al señor Casado que lo que tiene que hacer es un esfuerzo de prospección, de dirigirse a los diferentes grupos, a los diferentes diputados, porque tal vez algunos de los que votaron en no a la moción de censura de Vox, hoy, ante estas terribles circunstancias de la absoluta impunidad para los golpistas a través de los indultos, hayan cambiado de opinión. Porque si no va a ser complicado que en sus diferentes territorios, no sé, pensemos en Cantabria, pensemos en Teruel o en otros territorios, justifiquen ante sus votantes cómo siguen apoyando al gobierno criminal de Pedro Sánchez. Por tanto, el Partido Popular lo primero que tiene que hacer es intentar recabar esos apoyos. Y si luego no le dan los números, pues mire, es como si nosotros no presentáramos los recursos de inconstitucionalidad porque alguien nos dijera es que no va a salir adelante. O que no nos lanzáramos como nos lanzamos en solitario a la acusación popular, y recuerdo perfectamente al Partido Popular, a Ciudadanos y a todos los medios de comunicación, no tienen nada que hacer. Pues mire usted, para no tener nada que hacer, les sentamos en el banquillo y conseguimos que se les condenase. En política hay que moverse por principios, por valores y no estar haciendo siempre un cálculo de resultados electorales. Solo hago las cosas si me dan beneficio. Pues mire, láncese a la piscina, esto es suficientemente grave. Y lo más que puede pasar es que usted lo pierda, pero lo pierde con dignidad, como lo perdimos nosotros, habiendo cumplido con su deber. Así que, insisto lo que le decía a su compañero, el Partido Popular que no haga cálculos, que intente recabar los apoyos, el nuestro ya lo tiene y que vaya para adelante. Y luego me dice usted, y en caso contrario, Vox presentaría una nueva moción de censura, pues no le voy a decir que lo hagamos al día siguiente, no lo sé. Pero evidentemente, si me pregunta si hay razones, le digo que hay muchas razones y por cada indulto una más. Así que no es algo que descartemos, por supuesto. Y una pregunta. Formuló una pregunta del periodista Juan Casillas de ABC que dice: ¿qué le parece que la abogacía del Estado no demande a los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas y que el Gobierno diga que la abogacía no tiene legitimación para hacerlo? Me parece una barbaridad, La abogacía del Estado, si un papel tiene en todo esto, es precisamente la defensa del patrimonio público, del dinero público. De hecho, recordaremos que la abogacía del Estado compareció o se personó en defensa de ese bien público, del patrimonio, el interés jurídico protegido del dinero público, precisamente en instrucción, cuando llevábamos ya un año de instrucción, alegando que venía a defender ese dinero, ese recurso público, esa tesorería pública que había sido malversada por los golpistas. Por tanto, ¿cómo puede decirse, qué barbaridad, que ante el Tribunal de Cuentas no tiene legitimidad la abogacía del Estado? Es la primera interesada. Por tanto, nosotros esperamos que rectifiquen y esperamos que la abogacía cumpla con su obligación. Y en caso contrario, pues mire, estudiaremos las medidas correspondientes, porque se estaría produciendo una dejación de funciones, una posible prevaricación de la dirección de la Abogacía del Estado que haya dado esas instrucciones, por supuesto que por instrucciones a su vez del Gobierno, por tanto del Ministro de Justicia. Por tanto, nos parece muy grave. Nosotros instaremos dentro de ese procedimiento que se aplique la liquidación que ha hecho el Tribunal de Cuentas y que cada uno de los golpistas que ha sido condenado pague esas fianzas primero y esas liquidaciones después y devuelva el dinero de todos los españoles. Por eso, cuando gritan los golpistas España nos roba, ya se ha demostrado desde la época de Pujol que quien roba y mucho son todos los golpistas separatistas a todos los catalanes y por tanto a todos los españoles.